placer recibir al neurólogo Roberto Ventura. Bienvenido, Roberto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Bienvenido. Bueno, te tenemos con la excusa del libro, una vez más, invitándote por acá para hablar de todos estos temas que a nosotros y a todos los oyentes les interesa tanto, todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? Y la importancia que tiene. Pero empecemos por este libro, que es verdad lo que estábamos diciendo, los que pudieron verlo en imágenes, pero tiene 950 páginas, es un tremendo libro. Contanos sí, llevó poco. Mucho tiempo. Sí. No lo empecé a escribir acá en Uruguay, me tenía que ir a algún lado para distraerme y lo empecé a escribir en Las Vegas. Un viaje. Justo a Las Vegas te fuiste a traer. Porque ahí no me conocía nadie y me pude concentrar. En Uruguay estaba lleno de compromisos. Esto fue hace como 2 años. No, es una linda labor, yo estoy muy feliz porque llevó mucho tiempo escribir una serie de capítulos, diseñar el esquema de los conocimientos que uno quería poner en el libro y muchas contribuciones que fueron saliendo a mitad de camino. Uh-huh. Viste que dice semiología de la demencia. Uh-huh. Fue concebido principalmente como un libro de semiología que iba a ser más corto. El arte de saber examinar al paciente y cómo examinar y diagnosticar la situación problema que va más allá del paciente. Porque siempre la facultad te enseña con el paciente, pero está la familia, la vivienda, la comunidad. Justamente marcábamos eso, ¿no? Que dice de las neurociencias a la familia y la necesidad de tomar en cuenta a la familia en este tipo de casos. Ese es el camino que muy pocas veces se hace, porque la pregunta que uno siempre hace es un tema para el neurólogo, para el psiquiatra, para el geriatra, para el psicólogo, neuropsicólogo. Es un poco de todos. Pero nos enseñan un poco separados, un poco divorciados, cuando en definitiva el mensaje del libro es que estamos todos trabajando en el mismo edificio, ¿no? En diferentes niveles de complejidad, pero estamos todos hablando de patologías encefálicas, cerebrales. Uno se pregunta, nombrabas todas estas especialidades dentro de la medicina a la hora de trabajar estos temas. ¿Es tan complicado el cerebro como creemos? ¿Es más simple de lo que creemos? Porque a veces le atribuimos al cerebro también otras cuestiones que no tienen tanto que ver con lo estudiable. Cuando te estoy hablando de lo estudiable, te estoy hablando de lo que podemos ver. Aquella polémica vieja de dónde está el alma, y el cerebro tiene su lugar como reservorio del alma también, ¿no? Y ahí ya entramos en otras disciplinas. Bueno, sabés que el libro trae en la introducción y en el primer capítulo la historia de cómo ha sido la idea que tiene el ser humano de la correlación mente-cerebro. Uh-huh. Ahí yo puse papiros de hace 5.000 años, donde empiezan las primeras historias clínicas a describir cuando se lesiona la cabeza de la persona, qué es lo que se altera en el comportamiento y en la psiquis. Hay una historia clínica de hace 5.000 años, el papiro Evers. Esto lo está en el libro de Eric Kandel, que lo publica, donde está el primer correlato de trastornos de la memoria por una lesión encefálica, hace 5.000 años. Después está lo que ha dicho Hipócrates hace unos 2.500 años, que él observó que las lesiones del lado izquierdo del cerebro producían trastornos del lenguaje. Pasaron más de 2.000 años para que el ser humano vuelva a decir lo mismo. Broca y Maradax en Francia descubren que el lóbulo frontal izquierdo tiene que ver con alteraciones del lenguaje cuando se lesiona. Pero entre ese tiempo, los romanos ya en aquel momento manejaban la hipótesis ventricular del cerebro, la hipótesis cerebral de los romanos. Vinculaban el alma a la función cerebral. A mitad de camino surge la teoría ventricular por el año 1400 y 1500, donde Nemesio y San Agustín mencionan los lugares y qué ventrículos tienen que ver con el razonamiento, con la memoria, con el sentido común, hasta que surge en Francia una pseudociencia, que es la frenología, que por fin pone las capacidades intelectuales dentro del cerebro, ya no en un ventrículo donde circulaba y golpeaba la pineal, como decía Descartes. Esa hipótesis decía, bueno, el cerebro está compuesto de varios organitos que tienen que ver con cada función intelectual. Y cada lugar del cerebro que se dedica a esa área y se desarrolla empuja el cráneo hacia afuera. Entonces puede ser palpado. De ahí surgió toda una especie de profesión por el 1700 y algo en los palpadores de cráneos. Te tocaban la cabeza, te palpaban y ellos inferían las capacidades que vos podías tener. Eso no era así, se supo después que no era así, hasta que llegaron los métodos científicos, Paul Broca, Maradax, Sergei Korsakov en la memoria, Sir Haglin Jackson en memoria, en epilepsia, donde empezaron a hacer las correlaciones entre que sí, que cada una de las capacidades intelectuales
y del comportamiento, la capacidad de organizar el comportamiento inteligente, depende del funcionamiento cerebral. Entonces ahí en el libro dice, después de toda esa historia de 5.000 años, Eric Kandel establece algo que es fundamental. Todos los procesos psicológicos de la mente humana, simples y complejos, dependen enteramente del funcionamiento cerebral. La mente es un conjunto de funciones llevadas a cabo por el cerebro. Aunque parezca que no, y es un tema que está fuera de él, también un tema social, depende de cómo se integra el mundo dentro de nuestro cerebro. Y hay un filósofo, Karl Popper, que en 1970 dice, en cuanto a la correlación mente-cerebro, hay que saber esperar, porque van a surgir nuevas ventanas al estudio del cerebro. Entonces hace una frase que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así que hay que saber esperar, dijo. Roberto, te voy a hacer una pregunta entre comillas, porque creo, entre paréntesis, perdón, porque creo que a mucha gente le interesa. Siempre que pensamos en la higiene, cuando pensamos en higiene, cuando pensamos en salud, yo creo que, no sé, me da la sensación de que siempre pensamos del mentón para abajo, ¿no? Uh-huh. ¿Existe la gimnasia cerebral? ¿Existe el cuidado cerebral? Cuando te hablo de eso no te estoy hablando de la medicina, te estoy hablando de lo que nosotros también podemos hacer como personas autónomas, por lo menos para no facilitarle a las enfermedades llegar a nosotros. Bueno, mirá, justamente se está promocionando que si uno quiere prevenir este tipo de enfermedades, algunas de ellas, no todas, uno tiene que hacer ejercicio físico, tratar de evitar el estrés, combatir lo que es la angustia, la ansiedad y la depresión. La dieta es importante y el ejercicio intelectual es importante. De ahí que yo siempre recomiendo que más que hacer un crucigrama o hacer números y restas o leer, la vida social es lo que más nos ayuda. La socialización estimula todo el cerebro. Tomar un café, charlar, reírte, ver películas, ir a bailar, escuchar música, reunión, eso estimula mucho más el cerebro que encerrarte a hacer un ejercicio de matemáticas. Uh-huh. Siempre le digo a la gente, está bueno entrenarse, está bueno estudiar idiomas, hacer música, todo, no se quede quieto, siempre estimule. La soledad en ese sentido no ayuda mucho y la pandemia fue un buen ejemplo de que la soledad puede hacer estragos en mucha gente. Es cierto lo que decís, cuando hablamos de salud y salud cerebral, hay un estilo de vida que se aconseja y es incluso con valor preventivo para algunas enfermedades, sobre todo en el caso del Alzheimer, que son el ejercicio físico, la dieta con poca carne roja, ¿verdad? Con mucho pescado, pollo, salmón, la dieta mediterránea y el ejercicio físico. Pero eso tiene que ser mantenido durante años, no de vez en cuando. Claro. El distraerse es muy importante y sobre todo tratar de evitar, en estos casos que nos mueven en el libro, el síndrome del cuidador, que es una especie de burnout laboral. El burnout, viste, que viene por la sobrecarga laboral y emocional que termina al final quemando redes, hace que el funcionamiento cerebral en lo intelectual pueda caer. El síndrome de cuidador es algo similar. Cuando vos estás con una persona que no entendés lo que le pasa, ¿por qué se olvida tanto? ¿Por qué pregunta tanto? ¿Por qué hace lo que hace, que es absurdo? No razona como antes. Y uno piensa, bueno, que estaría haciendo algo mal yo. Y eso a las 24 horas del día. Porque el que va de afuera es como turista, visita el problema y se va. El cuidador termina enfermándose. Ese es el síndrome del cuidador. Y esa es la gran tarea y es el gran mensaje del libro también. Que los profesionales se dediquen a atender a la familia también. Explicar, ¿verdad, Roberto? Claro. A qué hay que atenerse, qué es lo que esperar, sugerencias de cómo reaccionar también. Claro, ¿no? y el tema es tan complejo que el sistema de salud no está armado para un tiempo para la familia. Vas a la consulta médica, tenés un tiempo limitado, el médico no tiene la culpa que sea tan limitado, examinas al paciente, hablas un poco con la familia, haces las recetas y la familia se va con todo eso acá, viste, que quiere hablar un montón de cosas que lo asesoren y nadie los asesora. Por eso lo que haría falta en nuestro país, como en todos los países de Sudamérica pasa lo mismo, no hay espacios para la familia. Debería haber centros de asesoramiento familiar. Vos no sabés la tranquilidad con que se va la familia cuando vienen angustiados y les bajás el tema a tierra y que entiendan cómo es la enfermedad. Ellos se van más aliviados de saber que están haciendo las cosas bien, a veces algunas cosas de más y algunas cosas mal, pero las corrigen. Por ejemplo, no confrontar al paciente con que se está olvidando, no hacerlo sentir frustrado de que se está equivocando. Aunque haga las cosas mal, hacerlo sentir que de alguna manera
está integrado a la actividad de la familia, que se sienta querido. Y el valor de la música que tiene todo esto. Este libro tiene muchos mensajes. Primero, cómo nos enseñan en la Facultad de Medicina, que a mi forma de ver, habría que reformular un poco, que nos integremos más los neurólogos y los psiquiatras en la formación, los neuropsicólogos también, que nos enseñan a ver a la familia, porque el paciente, fíjate, vos viene a consulta y a los 10 minutos se olvidó de todo lo que le dije. ¿Y a quién más le digo qué tiene que hacer? La medicación. Bueno, es a la familia. Y a veces no hay familia. A veces un cuidador contratado, y bueno, ese es el cuidador. A veces también hay un miedo por parte de la familia, ¿no? A lo que, a ver, hay contagios y contagios, ¿no? Claro. Está el contagio viral y después hay personas que tienden a pensar que con lo que les toca convivir puede llegar a tocarles de alguna manera, o sea, por un tema genético o por un tema de estrés. Vos hablabas mismo del estrés. Te lo llegan a decir. Me está pasando lo mismo, te dice. Me imagino. No, mire, le explico. La angustia y la ansiedad que usted tiene también son bloqueadores de la atención, de la memoria, y eso hace que usted se pueda olvidar. Yo lo veo muy angustiado, deprimido, y el síndrome de cuidador, que empieza con angustia, ansiedad, frustración, termina con cuadros depresivos, y si no se cuida, termina muy mal el cuidador. No se enferma de demencia, pero se enferma de otras cosas, y hay que prevenir y ayudarlo a entender lo que le está pasando y cómo proceder. Sobre todo, evitar las confrontaciones. Llegar a extremos en que si 2 más 2 le explicaste que son 4 y le sigue insistiendo que son 5 y no hay peligro, bueno, decirle que son 5. Son 5, claro. Está clarísimo. Que no es porque doctor, el paciente te lo haga a propósito, ¿no? Porque claro, a veces uno cae en esa, ¿no? Doctor, pero ¿cómo puede ser que no? Me pregunta varias veces por personas que ya murieron. ¿Qué le digo? Y yo le digo la verdad, que murió. Y se pone a llorar. Y al ratito me pregunta lo mismo. Y se pone a llorar. Digo, ¿cuántas veces lo haces llorar por día? Tal vez sería bueno que lo distraigas. Cambiarle de tema o decirle que esa persona ya viene o ya va a estar. Creo que todo esto es sentido común. Sí. Y termina siendo clave para todo lo que tiene que ver para la convivencia, ¿no? Iba a decir para el tratamiento, pero en realidad esto es más convivencia con el paciente, ¿verdad? Pero si supieras que ese tratamiento es más útil. Exacto. Me refería a tratamiento médico, ¿no? Porque tendemos a pensar en eso, pero esto que es tan constante, que es, en el caso de tener la suerte, alguien que te acompañe, que conviva contigo cuando uno está así, no todos tienen esa suerte. Además, ¿no? ¿Cómo se catalogan los diferentes... A ver, vos me corregís tranquilamente porque creo que eso es tú. Los diferentes estados mentales de las personas. Hay personas que ya de repente nacen con lo que podemos decir es una disfunción y por favor corregime porque así no mareamos a la audiencia tampoco. Y que bueno, con las que son personas con las que de repente es difícil la convivencia, tienen ciertas características y todo lo demás. Hay personas que van adquiriendo también ciertas conductas, ciertos comportamientos que son disfuncionales para la convivencia, también disfuncionales para sí mismos. Hay un autor de cómics británico, Alan Moore, que hace muchos años, explorando uno de los orígenes del Guasón, en un momento dado de esta novela gráfica, el Guasón dice: la locura es la salida de emergencia, ¿no? Por todo lo que le había tocado vivir a él, en un momento quedó como quedó. Y a veces uno se pregunta si esa frase no dice mucho también en lo que tiene que ver con lo que es una salida de emergencia, cuando uno se puede sentir en algo tan apretado como puede llegar a ser la mente. El cuerpo de repente es un poco más libre, la mente en un momento puede llegar a estar mucho más encerrada, ¿no? Sí, es un tema muy complejo. Te podría decir, por ejemplo, no todos los cerebros son iguales. No todos nacemos con exactamente la misma dotación de neuronas, no todos nacemos con las mismas capacidades ni intereses, ni tenemos la misma personalidad uno que otro, y todo eso que se va desarrollando en base a una carga genética preestablecida se va moldeando con la influencia del ambiente. Pero hay personas que se crían con la misma familia, en el mismo ambiente y salen totalmente diferentes. Quiere decir que ya vienen diferentes hasta de la fábrica, pero el ambiente, la culturización va moldeando también la conducta del individuo, lo va desarrollando, y eso hace que más adelante, entre tu dotación neuronal y lo que desarrollaste, empieces con una buena reserva cognitiva por si algún problema tiene nuestro cerebro para poder resistir el embate de una lesión cerebral. Pero digo, Jacques Quirol, hace más de 200 años, él se dio cuenta que algunos, como decía él en Francia, 200 años atrás, algunos nacen pobres de espíritu.
y otros son ricos que se empobrecieron. Y los que nacen pobres de espíritu les llamo retardos mentales, y a los ricos que se empobrecieron los llamo dementes. Quiere decir que hay personas que ya nacen con un déficit, que es de varios grados, llevan diferentes nombres según autores que hayan descrito eso, y nunca llegan a la normalidad, por más que quieran desarrollarse. Y hay personas que logran un buen desarrollo y ya sea por factores genéticos o ambientales, deterioran su capacidad y se vuelven dementes. Eran los ricos que se empobrecieron. La primera persona descrita con un síndrome con nombre y apellido que se empobreció fue la paciente Augusta Deter de Alzheimer, en 1901. Y hay una foto de él con su maestro Kraepelin. Era un ejemplo de demencia presenil. Ahí se empieza a prestar importancia a que la corteza cerebral alterada, como él llamó su caso, un extraño caso de la enfermedad de la corteza cerebral, en 1901, Kraepelin le dijo, ponele tu nombre, porque están publicando trabajos similares, y le pongo la enfermedad de Alzheimer. El nombre mío, bueno, en 1907. Pero como vos decías, hay diferentes tipos de enfermedades mentales, ¿verdad? Hay algunas que se despiertan en la adolescencia también, y a lo largo de la vida, algunas marcadas genéticamente, como no, o con susceptibilidad genética. Hay una población en riesgo en base a sus genes de susceptibilidad, que haciendo una vida sana y una dieta sana hasta pueden prevenirse ciertas enfermedades. Eso es de los últimos años. Yo en la facultad enseñaba antes que la enfermedad de Alzheimer no se podía prevenir, pero ahora se sabe que sí, que si no tenés los genes causales en el cromosoma 1, 14 y 21, que son marcadores sí o sí, después tenés más de 100 lugares, más de 100 genes de susceptibilidad de tenerlo, pero no aseguran que lo vayas a tener. Estás en riesgo. En esa población, de alguna manera, hay que llevar una vida bien sana. Y en cuanto a que decías la salida, la locura, la salida, mira, me hiciste acordar en las descripciones de un tal Bunge, sí, cuando describe un síndrome facticio, que era el síndrome de Ganser, describe él, que una persona que no resistía las torturas y no resistía los momentos que estaba pasando, decía, mirá, se hace el loco ahora. Y es que hay gente que termina enfermándose y disociándose. Y he visto pacientes que parecen que fueran dementes por sus contestaciones. Entra en un esquema de funcionamiento mental del cual es difícil salir. Solo requiere un tratamiento especial. Realmente cuando nosotros vemos personas que se quejan de su intelecto, pueden haber 3 categorías, en el caso del intelecto, 3 categorías antes de pensar en lesión cerebral. O los simuladores, o los síndromes facticios, o los síndromes disociativos. Son trastornos vistos por el psiquiatra. El simulador sabe por qué lo hace y tiene un beneficio secundario. El síndrome facticio lo hace voluntariamente, pero la motivación que lo lleva a eso no está clara, permanece inconsciente. Y el síndrome disociativo, perdés dominio totalmente, no hay nada voluntario hecho conscientemente. Así como aparece, puede desaparecer. Yo he visto estos casos que podrían llamarse pseudodemencias, que te contestan que 2 más 2 son 7 y que no se acuerdan de nada de su vida, pero le haces las pruebas de memoria y están mejor que vos. Y sin embargo no reconocen a sus familiares, no se acuerdan de nada y tienen, yo analizo en el libro, un perfil exactamente contrario al perfil de la lesión cerebral, cuando se olvida. Es un mundo fascinante. Lo importante es que cuando analizamos estos temas, en este libro se conjugan varios mensajes. Este libro está dirigido para los profesionales, no para los familiares. Es para que el profesional visibilice la familia, para que visibilice el tema social. Y si te fijas bien, en los últimos capítulos está totalmente dedicado a cómo nacieron las asociaciones de Alzheimer en diferentes países de Latinoamérica. Vos sabés que, Roberto, hay un montón de preguntas respecto al Alzheimer, y aprovechando un poco también que estamos en el mes me parece que está bueno dedicar ahora unos minutitos a hablar específicamente de eso, o señales que hay que atender, cómo podemos prevenir en la medida que se pueda, meternos un poquito de lleno con eso. ¿Les parece si hacemos la pausa? Hacemos una pausa. Y después venimos a hablar de todo esto con Roberto Ventura. 38 minutos pasan de las 14 horas y al doctor Ventura una tarde, esto lo vamos a tener que secuestrar toda la tarde porque explota nuestra vía de comunicación con preguntas para él. Él a su vez en la pausa propone más temas. Entonces, bueno, esto es
es enorme y muy rico lo que estamos viviendo. Sí, y además consultas de los oyentes que, bueno, son muy puntuales, ¿no? Pero la enorme mayoría de quienes nos consulta por ya sea por el WhatsApp o por el chat de YouTube o el 6900, es cuáles son esas señales de alerta a las que hay que prestar atención, porque mucha gente de 70 y tantos años, 80, dice, bueno, estoy empezando a olvidar de algunas cosas, yo trato de hacer ejercicios, practicar idioma, escuchar mucha música, tomar aire, pero claro, ¿cuáles son esas cosas para poder llegar a todas estas consultas en general? Mira, ¿no? Que hay que prestar atención. Sobre todo uno de los síntomas más comunes, pero no es el único, es el trastorno de la memoria. ¿Cuándo nos tiene que importar los olvidos y cuándo no? Primero hay que saber que cuando envejecemos normalmente empezamos a olvidarnos algunas cosas, pero no barremos la memoria como un paciente con Alzheimer. ¿Sabes que esto es debido a una pérdida de conexiones normales dentro del lóbulo frontal cuando envejecemos, que es mayor que en otros lóbulos? Entonces eso hace que nos cueste más la atención simultánea a varias cosas, que antes lo hacíamos mejor y ahora lo hacemos con más dificultad. Las palabras a veces no nos vienen y los tenemos en la punta de la lengua y no me salen. El poder concentrarme en alguna actividad es normal. Eso puede ser normal si tenés 70, 80 años y más años. Es normal que una gente se olvide, que la gente puede olvidarse. Ahora, es diferente a cuando vos te pasan dos cosas. Imagínate que tenemos un remolino que nos va entrando la información en el cuerpo y la vamos almacenando. Cuando ese remolino se para, lo que tenemos en el disco duro, que es lo viejo, sigue almacenado. Nos acordamos de eso viejo. Pero de lo reciente ya no nos acordamos. Entonces repetimos varias veces la misma pregunta, hablamos otra vez lo mismo, ya me contaste, ya me dijiste, y eso no es tan normal. Vieron que no es tan grave lo mío. Lo está diciendo el doctor, así que ya Y está. Otra cosa que acompaña a esto son los olvidos a futuro. Olvidarte de cosas que no pasaron. Por ejemplo, te iba a decir algo y no sé qué. Iba a hacer tal cosa, pero voy para atrás a ver si me acuerdo. Eso tiene que ver más con un desorden atencional. Pero cuando es bandera roja, me están diciendo que repito varias veces lo mismo y yo no me doy cuenta, o que cuento lo mismo, y sabe que tengo una memoria rara. Me acuerdo de todo lo viejo, pero no me acuerdo de lo de ahora. Eso ya tiene que importar. Acotemos, Roberto, el ahora. Lo que pasó hace un ratito, lo que pasó ayer. Sí, ayer y en los últimos días, por ejemplo. Cuando uno dice memoria reciente, está hablando de memoria de días para atrás o hasta de los meses. Y dice, tiene una memoria de elefante. Usted habla de lo de atrás y se acuerda de todo, y lo de ahora no sabe qué fue lo que comió. Eso ya me preocupa. Entonces, eso pasa en otras capacidades. Por ejemplo, en la red que tiene que ver con el manejo del espacio. ¿Sabes, Roberto, que ahora me pierdo en la calle? Antes no me perdía. Y sobre todo son lugares nuevos, ya no me guío como antes. O un músico profesional de la sinfónica que dice, ¿sabes qué? Ya me equivoco con el fa, con el re sostenido, ya no puedo leer la música. No es una consulta frecuente, pero es su profesión. Ya no puedo leer el pentagrama y me voy de ritmo. Otros te dicen, mira, ¿sabes que me confundo con el dinero? Otros, las palabras no me salen y cada vez más. Y a veces me interrumpen el diálogo. Ya eso es patológico. Porque a todos nos pasa que cuando estás cansado, ansioso, angustiado y mal dormido sobre todo, y malhumorado, acompañando eso, no te acordás bien de las cosas. La memoria falla un poco. Yo te diría que la memoria y la atención son las capacidades más frágiles cuando uno está mal dormido, con angustia, ansiedad y depresión. Tanto es así que en el examen neuropsicológico hay pseudodemencias de base depresiva. Las que se decían antes, que rendís muy poco, pero porque hay depresión. Tratás la depresión y la memoria mejora. Ahora, si cuando el paciente está en buen estado de ánimo y le falla mucho la memoria, y no está preocupado por nada y le falla mucho, tiene otro valor. Entra en la categoría, según los puntajes, en el deterioro cognitivo leve, ya no normal. ¿Hay olvidos normales? Sí, depende de la edad. ¿Hay olvidos patológicos? Sí, se llaman deterioro cognitivo leve. Y después el otro grado se llama demencia. ¿Qué son deterioro cognitivo leve y demencia? Son diferentes escalones de deterioro. La demencia es un deterioro muy importante que hace que vos pierdas el manejo de vos mismo. Te falla el juicio y el razonamiento. Entonces dependés de los demás. Los gringos eliminaron de la literatura la palabra demencia. La llaman trastorno neurocognitivo mayor, cuando precisas asistencia por ese deterioro. Los europeos con la CIE 10 y 11 siguen manteniendo lo que para mí es correcto, te tiene que fallar el juicio y el razonamiento para ser demente, no porque te olvides. Y siempre les digo a la gente, no es lo mismo no recordar que no razonar. Podés olvidarte de las cosas, pero podés tomar decisiones todavía.
Podés perderte en la calle, pero si el juicio y el razonamiento está bien, no estás con demencia. Pero claro, a veces hay una sumatoria de síntomas. Ya me perdí, antes tenía olvidos, ahora tengo distracciones fuertes, me pierdo en la calle, no manejo el dinero, bueno, eso ya es patológico. Pero viste que en el envejecimiento normal hay una frase que dicen los ancianos que dice, no me hablen todos juntos, que me entreveran. Es verdad. No me traiga los chiquilines porque la verdad que los gritos y háblame despacio. Las palabras, bueno, eso es porque está normalmente debilitándose el proceso de nivel atencional múltiple. Y sabes que la naturaleza es tan pero tan sabia, mira esto que te voy a decir, que cuando empezamos a bajar en las funciones, porque hay muerte neuronal normal, el cerebro envejece como todos los órganos, que se encienden motores del otro lado. Por ejemplo, esto se descubrió en la Escuela de Chicago hace algunos años. Quiere decir que en el envejecimiento normal haces estudios de función cerebral y cuando antes se activaba solo el área del lenguaje izquierda, ahora se activa de los dos lados para mantener el lenguaje. Y hay activación bilateral de otras funciones para no perder la altura de vuelo. En la naturaleza es sabia. ¿Qué es lo patológico? Es perder la capacidad de aprender. Cuando se pierde la neuroplasticidad, eso es lo patológico. Yo tengo una tía, que es fallecida ahora, que empezó a estudiar italiano como a los 70 años. Se recibió de profesora como a los 74 y dio clases de italiano. Mirá qué bien estaba a pesar de la edad avanzada. Cuando no podés aprender nada y perdés capacidades que tenías antes, son banderas rojas hace rato. Muchos oyentes también preguntan qué son las cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Sobre todo adultos mayores, los decíamos hoy, pero me parece que está bueno repetirlo y poder dar un mensaje de cómo podemos contribuir a mejorar nuestro cerebro, ¿verdad? Vos destacabas la música, la socialización, sí. Eso que vos decías también, el aprender algo nuevo también, sí. ¿No? El entrenamiento cognitivo, talleres de memoria, de arte, de plástica, ver películas, escuchar música, compartir reuniones sociales. Es diferente a cuando ya hay mucha patología donde tenés que proteger al paciente de los encuentros sociales. Eso es otro tema. Pero en la normalidad, cuanto más socialices es mejor. Depende de tu personalidad. Hay personas que son felices viviendo solas y estando solas. Por eso todos somos diferentes, pero en general nos hace muy bien la socialización a todos. Y la música es mágica. Lo vemos, tenemos un trabajo haciendo hace años. Acá hay viejitos y ancianos en un sillón de ruedas con deterioro, algunos como apáticos, y si le pones a escuchar la música de los tiempos de oro de ellos, hasta se paran a bailar. Decime qué medicamento hace eso. Ninguno. Actúan enseguida y los deja contentos. Por supuesto que hay gente que ya no responde porque está muy deteriorada. Pero mira, la clave es que la capacidad de reconocimiento de las melodías y la capacidad de tocar un instrumento es lo último que se pierde, aunque estés demente. Mirá Bruce Willis cómo cantaba a pesar de su demencia frontotemporal. Y hay una filmación de una bailarina clásica, que no me acuerdo cómo se llama, que está en sillón de ruedas, le pasan la música y ella hace los gestos de baile y está con deterioro importantísimo. Es lo último que se pierde, el sentido del ritmo, de la métrica, de la música. Con un amigo diseñó una app para ver por preguntas qué es la música que más te interesa a vos. Y hay filmaciones donde hay gente que se para del sillón y se pone a bailar y a cantar. Se fue la música y quedan contentos un rato. Me parece que aunque se olviden de eso, yo siempre digo, no hay que ser derrotista. ¿Cuántos momentos de felicidad viviste vos y no te acordás? ¿Valió la pena vivirlos? Sí, entonces dale felicidad, aunque esté con demencia. Le das esos momentos de alegría. Pero, sí, está esa... Vos hablas mucho del entorno, ¿no? de las personas, sí. De las personas que padecen esto, y muchas veces parecería que nosotros como entorno nos sumamos a todo eso y sin darnos cuenta, en cualquier tipo de enfermedades, pasamos a ser un ancla, ¿no? Nosotros mismos, los cuidadores. Totalmente. De estas personas, y es como que todo el hogar se transforma en una especie como de mausoleo o de monumento a esa enfermedad del que todos formamos parte también. Sí, es así. Y hay que tener cuidados con eso, porque si bien hay que preparar a la familia o el entorno para que sepa cuidarlo y entenderlo, que no lo aíslen, pero que hay que protegerlo de lo social, de lo laboral y hasta de lo familiar.
La imagen del paciente es importante, pero el aliado principal es la familia y los cuidadores. La dignidad del paciente, ¿cuánto vale también en todo esto? Y es muchísimo. Por eso le decimos a las familias, no lo expongan en situaciones que él no puede lidiar. Hay pacientes que ya rechazan lo social porque no pueden conversar, los dejan de lado, están aparte del núcleo social. Hay pacientes que en el trabajo los denigran y los estigmatizan por sus olvidos. Por eso es importante proteger la imagen laboral, social, y que la familia no lo obligue a hacer cosas porque ellos niegan la enfermedad muchas veces. Pero es muy bien lo que decís, me gustó mucho, es como un templo que hay que armar para el paciente, donde a veces es el único lugar que entiende, y hay que desarrollar actividades en ese ambiente que entiende. Porque hay vidas dignas también y muertes dignas. No es digno para un paciente que es tan popular a veces y puesto en público que pasa vergüenza. Es verdad. Hay que proteger eso en el paciente. Sí, ¿sabes? Me quedo pensando, ¿saben? Les hablo a los dos, obviamente, que me quedo pensando no solo en las personas que tienen este tipo de enfermedades, sino también en los adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Como también hay que respetar las ganas que tienen de las cosas, totalmente. Acompañarlos, ayudarlos, hablar con ellos. Es tan básico y tan importante acompañarlos a una salidita al sol, sentarte a charlar, a tomar un poco de mate. Es tan importante eso. Por eso no quiero quedarme solo en las personas que están enfermas, porque capaz que podemos atajar muchos deterioros con cositas diarias todos los días. Y también me quedo pensando, y no solo en los adultos mayores, en nosotros, sí. En los por ahora relativamente adultos jóvenes. Adultos. Pero que también no caer en eso, en el encerrarse, en el siempre ser conscientes de lo que tenemos que cuidarnos nosotros, de poder también tener esos ratos de dispersión y de cuidado, ¿no? Hay países que crearon ministerios de la soledad. Qué ¿sabías? Tremendo. Inglaterra. No des ideas. No des ideas. Hay mucha gente sola. Pero gente sola, un montón, digo, que el Estado tiene que de alguna manera atender esas situaciones que fomentan a veces situaciones desagradables, ¿no? Totalmente. Pero la soledad, viste, no es muy amiga de nadie. Sí, lo que pasa que también, y eso muchas veces se ve en las redes, se fue diluyendo, se fue perdiendo en el tiempo el respeto que tiene que tener la vejez. El término viejo, el adjetivo viejo que se usa para cualquier persona, pasa mucho con los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando te dicen Luis Suárez está viejo, yo digo, ¿dónde está viejo Luis Suárez? Claro, o sea, capaz que habría que utilizar otro término para decir que de pronto su carrera, como la de todos los deportistas de sus características, tienen un final, pero viejo no está. O a veces se utiliza el término que fulano está viejo para tratarlo de forma con desprecio. Con esas cosas también, hay que levantar, ¿no? Un poco la mirada, me parece. Obvio, ¿no? pero hay algo que se va mirar un poquito para alrededor, también, totalmente, ¿vale? ¿no? O sea, totalmente. Sí, te digo una cosa, Totalmente. ese tema en Occidente estamos criados con mentalidad exitista. Entonces la persona añosa ya o vieja no puede hacer ciertas cosas. Vas a Oriente, yo estando en Japón, estaba mirando cómo respetan a los abuelos, cómo respetan al anciano, pues sabiduría también. El tipo te puede enseñar cosas de la vida y hay que respetar toda su trayectoria. Totalmente. Y eso es bueno para él también. Estoy hablando para su evolución también. Es lo que vos decías. Hay que ocuparse de las personas sanas también. Exacto, porque fomentar actividades y atenderlos, que se sientan queridos por la sociedad y de alguna manera atendidos. Y que el Estado tenga sensibilidad con esas situaciones. Y también tener paciencia, algo que nos olvidamos tanto, ¿no? Sí. Nos olvidamos tanto. Bueno, el cuidador la pierde muchas veces. Exacto. En estos casos, por y eso también, síndrome de cuidador. Todos los que hemos tenido familiares muy cercanos enfermos, me parece que siempre está bueno también cuidar al que cuida y hablar con el que cuida. Tal y también cual. Ser red de contención para el que ¿Sabés cuida. que esos son espacios de los congresos? Cuidando al cuidador. Exacto. Mesas redondas, conferencias, cuidar al cuidador. Si no cuidas al cuidador, se te va todo al diablo. Siempre es un placer hablar contigo, recibirte aquí, así que ya sabes que siempre te esperamos para conversar. Estoy siempre a los órdenes. Y los oyentes, la verdad, Roberto, déjame decírtelo, súper agradecidos de que, me alegro muchísimo, de que puedas aportar tu conocimiento, que es súper vasto con todos estos temas. Estoy siempre a las órdenes para estar con ustedes acá. Un placer siempre. Lo mismo, Gracias. Nos vamos